En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 30 de noviembre del año 2021, semana primera del tiempo semana primera del tiempo de Adviento. El ciclo es inicio del ciclo C. Hoy la Iglesia recuerda a San Andrés Apóstol. Andrés, natural de Betsaida, primero fue discípulo de Juan el Bautista, más tarde siguió a Cristo y le presentó también a su hermano Pedro. Junto con Felipe, introdujo su presencia de Cristo a unos gentiles, y también fue él quien hizo saber a Jesús, cuando la multiplicación de los panes, que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Según la tradición, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones y fue crucificado en Acaya, Grecia. La Iglesia lo recuerda el día de hoy y el color litúrgico es rojo por el martirio. Bien, la primera lectura de este día, donde el sentido de la liturgia es hacia los discípulos, que está tomada de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea con su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que cree en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae las buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras ha llegado hasta el rincón de la tierra. Palabra de Dios. Esta lectura que escuchamos aquí y que habla precisamente de la predicación, del envío que se debe de tener y del envío en un momento dado que nosotros también, como laicos, como apóstoles, como sacerdotes, debemos de tener, como profetas debemos de dar, está basado en eso, en la predicación. Todos sabemos que existen dos maneras de predicar: con palabras y con gestos y acciones. Si tomamos la segunda opción, son las obras las que hablan por nosotros. Si tomamos la primera, entonces tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, que a fin de cuentas viene y repercute
en las obras, en las acciones. Y aquí hay una serie de preguntas muy interesantes que hace Pablo con relación a los romanos. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Y la forma que dice antes, la predicación o el creer en Jesucristo, el creer en todo el Evangelio, en creer en la idea que Él trae acerca del Padre y la forma en cómo viene predicando al Padre, es esa. Ninguno que cree en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío. Nosotros, occidentales, no somos judíos, pero creemos en Jesucristo. Y Jesucristo sabemos que fue enviado a los suyos. No fue enviado a nosotros, fue enviado a los suyos. ¿A quién le toca predicar? A los apóstoles. Los apóstoles es a los que les toca ir y tocar las puertas de esos otros lugares. A Pablo, por ejemplo. A Andrés, que aquí ya lo vimos, donde él después de Pentecostés, dio varias prédicas, evangelizó en diferentes lugares. Bueno, es de eso lo que nos está hablando. Tenemos que llevar a la prédica. ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Tenemos que llevarles ese hablar de Jesucristo. ¿Cómo van a oír de Él si no ha habido nadie que se los anuncie? Bueno, así como nosotros creemos y hablamos de Él y lo anunciamos, ellos mismos, las personas que nos escuchen, son las que continúan ese sentido, esa dirección, y son los que más adelante van a predicar otra vez a Jesús. Por eso dice, ¿en qué momento son enviados a predicar, a hablar, a hacer ver que Jesucristo ha venido para salvarnos y debemos de creer en Él? Porque al predicar, dice, con lo primero que empieza, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es la coherencia de la que estamos hablando. Hay que llevar la palabra al hermano para que el hermano pueda creer, para que el hermano pueda ser testigo de la verdad y pueda reconocer la luz. Del Evangelio continuamos con el evangelista Mateo. Hay que recordar que estamos en el ciclo C y cambia el Evangelio. Capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Bien, aquí llevamos a este capítulo en donde vemos cómo Jesús empieza a hacerse de sus discípulos que más adelante van a ser llamados apóstoles y que van a sufrir todas las calamidades precisamente por hacer vida el Evangelio, por seguir al Evangelio. ¿Cuál es el elemento principal? Dejar las actividades que estaban haciendo. Eran pescadores. Estaban tirando las redes. Los otros estaban en la barca remendando las redes junto con sus padres, junto con su padre, y dejan todo y empiezan a seguir a Jesús. Uno podrá decir, bueno, pues entonces, ¿qué sentido económico tiene en el hecho de que dejar una actividad económica
para dedicarse a andar caminando en la predicación. Bueno, el sentido no era un sentido económico para hacerse rico. La comunidad les daba lo suficiente para la subsistencia del día. La comunidad los ayudaba, les daba techo, les daba cobijo, los ayudaba a avanzar de una ciudad en ciudad, de un poblado en otro poblado. ¿Qué es lo que hacían ellos? Llevar la palabra, llevar la presencia del Padre, porque es Jesucristo el que los manda a llamar. Es Jesucristo el que ve sus corazones y dice: Andrés, sígueme. Pedro, sígueme. Santiago y Juan, vengan conmigo. Esta lectura es la forma en cómo vemos el antes y el después, o el inicio del antes y el después. Jesús los llama para ir haciendo su equipo de trabajo, ir formando sus 12 apóstoles, para luego más adelante encontrarnos con lo que dijo Pablo en esta carta a los romanos. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien los anuncie si no son enviados? Los apóstoles viven con Jesús y son enviados. Nosotros, a través de la Escritura, conocemos a Jesús y debemos tomar ese envío para llevar la palabra, para hacer que los demás conozcan la verdad a través de Jesucristo, que es quien nos muestra al Padre. La oración colecta del día de hoy, martes 30 de noviembre del año 2021, primer semana de Adviento del ciclo C, nos dice y que la iglesia, recuerda a San Andrés Apóstol y el color litúrgico es rojo. Dios de gloria y de majestad, tú que eliges al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.